no me miras a mí para nada. La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor, es el más alto querer. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar que deslumbra. Buenas noches, queridos amigos. Responsabilidad Social, un programa de la Federación Universitaria de Profesores. Saludamos a la Federación en la persona de su presidente, el ingeniero Rosendo Peña Valverde. Saludamos también a los magníficos rectores y directores de canales universitarios de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija y Cochabamba, quienes gentilmente reprisan este programa, con el invalorable auspicio del periódico El Día, que semana a semana, a través de sus artes, hace conocer la temática que vamos a tratar y el invitado que vamos a tener. Para esta semana tenemos un invitado especial, pero antes de ello, cumpliendo con la palabra, porque nobleza obliga, vamos a hacer un par de puntualizaciones en el tema del ámbito que hace a las denuncias a los jueces que están siendo objeto, por suerte, finalmente, de el trabajo de la magistratura y el trabajo de la doctora Miriam Rosell. Felicitamos a la doctora Miriam Rosell, felicitamos a los señores de la magistratura y queremos denunciar públicamente a doña Rosa Barriga Vallejos, juez agroambiental, que pese a que el Instituto Nacional de Estadística, INRA, le dice: señora juez, los papeles con los que usted está siguiendo ese proceso son falsos, están falsificados en membrete, en papel, en sello, en persona que lo firma, ella continúa siguiendo el proceso. Se le pretendió iniciar a ella una denuncia por incumplimiento de deberes ante el juez en materia penal José Paniagua Cuéllar y fue desestimada. O sea, es un consorcio de cuates que se cubren unos a otros. La doctora Rosa Barriga Vallejos puede dormir tranquila porque lo tiene de su gran aliado al juez en materia penal, don Juan José Paniagua Cuéllar. Queremos también denunciar al doctor Carlos Mendieta Terrazas, en cuyo juzgado no se entera de lo que pasa, y su secretario César Roberto Cadima Alcócer hace desaparecer notificaciones y a la hora de iniciar las audiencias, lamentablemente, no se las puede iniciar porque las notificaciones no están. Cuando la otra parte trae una fotocopia y dice: señor, pero aquí está la notificación, nosotros la tenemos. Ah, dice, verdad, se entrepapeló y recién inician la sesión. Como pueden ver, el trabajo arduo que tienen los señores de la magistratura, que tiene la doctora Miriam Rosell, es ir uno por uno y con mampuesto ir sacando a todos los jueces. Felicitamos por lo que ya han hecho con el juez Alex Antesana, con el juez César Castro Calvimonte, que han sido destituidos, pero no se salvan porque incluso hay denuncias que tenemos acá del magistrado Carlos Cordero. Ustedes pueden, a través de ese número de teléfono, el 328-3646, el tipazo, ponerse en contacto con nosotros, o pueden dejar en el canal universitario en sobre cerrado las denuncias que consideren que debamos hacer. Bien, dicha la primera parte desagradable, vamos a ir a la parte más agradable. Tenemos como invitado especial una persona que tiene el cariz, tiene la formación, tiene la experiencia y tiene el cariño de la gente a nivel de todo lo largo y ancho del país, con quien vamos a tocar tópicos de la coyuntura, dicho por sus protagonistas,
Uno de ellos, el licenciado Jaime Paz Zamora, expresidente de la República de Bolivia, candidato en este momento a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano, y para nosotros es un honor verlo a el licenciado Jaime Paz Zamora, a quien, como lo conocemos, voy a permitirme el decirle de su nombre porque le tengo un afecto especial. Jaime, qué placer que estés acá. Muchísimas gracias, Oscar. Para mí es el placer y te felicito por toda la información que escuché dar sobre el tema de la corrupción judicial y se me venía a la cabeza, ¿sabes? Perdona que te diga que para mí donde no hay justicia no hay democracia. O sea, la primera señal de que la democracia funcione en un país es que funcione la justicia. O sea, si tú vas a un país y quieres saber si hay democracia, mira cómo funciona la justicia. Y ese es el ideal, está entre los pilares, los 7 pilares de nuestro programa, de decir, sin justicia no hay democracia. Así que te felicito. Si por algo debemos luchar desde todas partes es para que nuestro país sea limpio de corrupción en todos los niveles. Es cierto, nosotros decimos en el programa que todos los problemas económicos, todos los problemas políticos y todos los problemas sociales, con todas las presiones internas y externas que existan, no son ningún problema si el marco jurídico funciona. Correcto. Jaime, primero mucha gente decía ya don Jaime Paz está retirado en sus cuarteles de invierno, pero yo siempre digo en la política nadie está retirado, la política es un gusanito que está permanente y máxime cuando, como hoy, se precisan de personas con experiencia, personas con capacidad, personas con formación y personas con deseos de hacer bien las cosas. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son tus planes de gobierno? ¿Y cuáles son tus expectativas en estas futuras elecciones? Bueno, mira, tienes toda la razón. La vocación política es una vocación existencial, está por encima de cualquier edad, es un compromiso existencial y eso ha ocurrido plenamente en mi vida. Yo me he dedicado a ello. Primero quise ser sacerdote, también con un idealismo y puse todo mi empeño, llegué a diácono, pero después me di cuenta que estaba equivocado, que lo mío no era lo religioso, sino que lo mío era lo social por la política. Y me ocurrió al estudiar en la universidad en Europa esta transformación interior. Entonces lo tomé como un servicio social, que lo quise hacer en la religión, pero resulta que ha sido en la política. Entonces, lo mío no es de irme ni de venir, ni haber estado retirado o no retirado, he estado siempre ahí, atento a lo que pudiera ocurrir. Y tú sabes que el gran compromiso que yo adopté con toda una generación, que yo le llamo de bolivianos la generación de la democracia, la que finalmente instauró la democracia en este país, el año 82, donde creo que estamos todos los bolivianos que hemos vivido esa etapa y que vivimos hoy, porque hago la diferencia, unas son las generaciones biológicas y otra es la generación política de la democracia, donde gente de todas las edades se comprometió por tener un país democrático. Entonces resulta que todo estaba bien hasta que empezó a estar mal. Claro. O sea, porque indudablemente la preocupación que tenemos hoy es real. O sea, todos tuvimos mucha esperanza cuando el actual gobierno se proyectó al ejercicio del poder en Bolivia. Dijimos muy bien, llevábamos 25 años de democracia desde el 82. Bueno, a esta democracia le hacía falta algunas cosas, y entre ellas ampliar la base social, generar nuevas élites de liderazgo en el país, tanto en la política como a todos los niveles. Y cuando apareció esta oportunidad en medio de un momento crítico que vivió nuestra democracia, resulta que yo dije, qué bien, qué bien. Yo ya cuando era presidente me daba cuenta que la democracia tenía que dar un paso más adelante dentro de lo que era nuestro país. La democracia es un caminar constante. Entonces, bueno, pensé muy bien, de acuerdo, pero resulta que apenas empezó a funcionar esto,
empezaron algunas preocupaciones, de decir, bueno, esto, en fin, a todos los bolivianos, pero ya desde hace unos 3 o 4 años es evidente, el que no quiere ver es porque no quiere ver. O sea, resulta que nos ocurrió así, no vamos a ponernos a llorar sobre leche derramada, pero lo evidente es que tenemos un presidente que no cree en la democracia. Además lo ha dicho, no es una acusación. Él dice, ¿qué es eso? Dice, ¿qué es eso de independencia judicial? Dice, ¿qué es eso de independencia del Parlamento? Esas son cosas del imperialismo, verbalmente, de nuestro presidente. Y es nuestro vicepresidente, que es un poco, al parecer, de vocación académica, teórica, dice, estoy reflexionando sobre un nuevo sistema de democracia que no esté tan apegado a las instituciones. Otro loco desde el punto de vista de la democracia, claro, ¿no es cierto? Entonces resulta que eso es lo que escuchamos hablar, pero lo que escuchamos en la verdad, en la realidad, es una Bolivia que cada día va retrocediendo en el ejercicio democrático. Las instituciones democráticas se están debilitando terriblemente. Mire lo que pasó en derechos reales. Creo que han tenido que votar como 500 personas. Es decir, estamos llegando a un país donde la ausencia de instituciones, la ausencia del ejercicio de las leyes, está convirtiéndolo en un lugar donde tú pones el dedo y suelta la pus. Por donde sea, a ciegas tú puedes poner el dedo y soltar la pus. Yo bromeando digo, se está convirtiendo en un estado alibabesco y plurisepticémico. Tienes toda la razón, alibabesco, imagínate. Pero además yo te añado otra cosa, que en esto de cambiar de república a estado plurinacional, resulta que estamos dándonos cuenta que el tal estado plurinacional es una estructura nefasta. O sea, un poco, yo diría que es lo que los árabes, los musulmanes fanáticos trataron de hacer en el Medio Oriente con el ISIS, hacer un califato, es decir, un estado basado en la raza, basado en la cultura, en el idioma, es decir, un estado racista, racial. O sea, tenemos aquí en Bolivia una especie de califato boliviano. Entonces, todo eso ahora, al comienzo salió como novedoso, dijimos, tal vez se lo presentaba así, como orientado a una presencia más plural de nuestro Estado, pero no. Nos está haciendo una confrontación racial, nos está haciendo, por el problema de los territorios en cuanto a asentamientos, un instrumento de asentamientos raciales en nuestro país, o asentamientos políticos, ¿verdad? Conflicto. Entonces, ahí está. Dice, ¿por qué está Jaime de nuevo tú como el Quijote con tu adarga en brazo? Porque no me puedo ser, es decir, yo sería inconsecuente, sería traidor a mi causa y a la causa del país el no intentar de colaborar en este momento a lo que todos los bolivianos, y se ha visto en el 21F, sí. Porque podemos decir con claridad, todos los bolivianos, o la mayoría de los bolivianos, queremos rectificar esto. Todos hemos dicho, no, así no, Evo Morales. No, tiene que ser la Constitución, el cumplimiento, queremos democracia. Pero yo creo que ese hecho, por ejemplo, del 21F, yo considero, no sé qué opinas tú, que es el hecho político más importante que ha sucedido en Bolivia en el siglo XXI. Así es. Nunca los bolivianos, desde el nacimiento de la República, habíamos tenido la oportunidad, ante una pregunta, de responder masivamente que queremos democracia. Nunca. Es decir, el 82, cuando se instauró la democracia, fue una lucha contra las dictaduras, etcétera. La gente apoyó, indudablemente que fue una mayoría boliviana que dijo empecemos con la democracia, pero el 21F fue una ratificación contundente, histórica. Es decir, masivamente los bolivianos dijimos queremos vivir en democracia. Entonces aquí no es un problema de si atacamos a don Evo o si atacamos al gobierno, no. Aquí hay un mandato que lo debemos cumplir. Y yo el primero, porque yo luché por esto.
Pero además, como tú dices, conozco, tengo experiencia en la construcción democrática, he tomado decisiones, he gobernado y gracias a Dios he gobernado bien. Toda la gente tiene un buen recuerdo de mi gobierno, sin un solo muerto, por eso puedo dormir tranquilo. Puedo andar por las calles, he venido aquí sin seguridad, mi hermano, a charlar contigo, y la gente me saluda con cariño, no necesito, es decir, es la principal recompensa. Duermo tranquilo, no he robado a nadie, no he matado a nadie. Y he ido aprendiendo, porque uno aprende, uno no es un iluminado, lo que es nuestro país, lo he conocido a fondo, y en un momento crítico como estos, ¿sabes? Me da la impresión que lo que necesitamos es renovación, pero también innovación. Así es. Renovación, innovación, una dupla. Entonces yo veo de que lo que, por lo menos estoy detrás de eso, de constituir un gobierno que le llamo yo de transición generacional. Aquí de alguna manera Bolivia necesita una transición. Necesita que la transición se dé con la experiencia y la sangre nueva, toda junta, hacia un nuevo país que vendrá con el positivismo. Entonces el concepto de renovación, innovación, yo me siento un innovador, pero claro, por experiencia, porque he aprendido. Sin embargo, bueno, necesitamos sangre nueva que renueve. Y este ensamblaje es lo que yo le llamo conformar un gobierno de transición generacional. ¿Para qué? Para que los abuelitos, las abuelitas, los padres, las madres, los tíos, las tías, que luchamos por tener esta democracia de hoy, hagamos todo lo posible por dejarle a nuestros hijos y nuestros nietos una seguridad democrática. O sea, si algo debemos velar para ellos, es que puedan vivir en un país con seguridad democrática. Su seguridad personal depende de que nuestro país sea democrático. Entonces, un poco te reflexiono ante tu pregunta, es por eso que estoy aquí, mi querido Oscar. Te felicito. Tengo una pregunta, Jaime. Yo siempre me he considerado, cuando uno habla de derecha e izquierda, para ser simplón, Sí. Me he considerado siempre un hombre de derecha. Ajá. Sin embargo, he tenido la suerte de tener amigos que militaban en la izquierda y me daba un placer, pero un placer real, poder conversar con ellos, porque eran gente que venía formada y podíamos discutir desde la filosofía, la doctrina, en una tesis, antítesis y síntesis. Tuve la suerte de conocerlo a Miltenbaum, a Peredo, a Chato Peredo, a los dos Peredos, a Quenta, a Filemón Escobar, que estuvo acá también, y a varios de los ideólogos del MAS, que ya no están más en el MAS, ni siquiera en el gobierno. Y veo en el gobierno ex ADN, ex MIR, ex UCS, ex MSM, ex NFL, todos los ex de todos los partidos políticos, y parece ser que le dicen: Evo, vos andá a jugar fulbito, vos andá a inaugurar canchitas, vos dedicate a viajar, andate a Dubái, andate a Rusia, distraete un poco, mijo, que en Chico no has tenido esa oportunidad, que nosotros te lo vamos a gobernar. Estoy equivocado en ello, porque parece ser que estamos siendo gobernados por gente oportunista de un momento económico que nunca más lo vamos a tener, de 5 veces más dinero, 5 veces más endeudamiento, 5 veces más gasto de las reservas, 12 veces más ingresos. 5 veces más de tiempo. Y 5 veces más de tiempo. Yo he tenido 4 pequeños añitos, Sí. he cumplido democráticamente, he salido con 65% de aprobación de mi gobierno y ni se me pasó por la cabeza decir 65% me quedo. No, señor, no fue así. Y tienes toda la razón. El tema es que por eso fue un fenómeno extraño lo que nos pasó en los años 2003, 2005, una conspiración mezclada con una cierta debilidad en el sistema, pero sobre todo una masa de gente boliviana que después de 25 años de democracia, ya lejos allá el golpismo civil militar, de entrar a tiros a Palacio y salir a tiros de Palacio,
nada más hay gente que quería participar, tanto en la empresa como... Tú me dices que has notado que entre los colaboradores en la gestión pública, porque se trata de eso, Sí, sí. no hay masistas. El problema es que, ¿qué es un masista? Bueno, esa es una buena pregunta. ¿Qué es un masista? ¿Verdad? Es un tipo que obedece a un señor que se llama Evo Morales y hace, y que con la rutina de 14 años se está volviendo cada vez más autómata y más corrupto. Eso es un masista hoy. Y empieza a convertirse en un leviatán, ¿Sí? Ahí que un poco- absorbe y come y Entonces, se cree un caudillo y empieza claro, a creer que habla ya en dogma. Sí, sí, sí. Y entonces resulta que el movimiento sale, y es interesante, nombraste a Escobar. Escobar, que fue dirigente minero, trotskista fanático, y resulta defensor de la tesis de Pulacayo. O sea que resulta que lo que no funcionó en las minas, funcionó en el Chapare. Es otro tema ponerlo en el marxismo, es decir, ¿cómo ha ocurrido esto? O sea, una vez que vino la relocalización de Paz Extensoro, del ajuste contra es decir, el problema de la crisis económica, los mineros miristas me venían a pedir permiso a mí para irse al Chapare. Yo les dije, claro, tienen que comer de algo, porque este señor los ha dejado con la relocalización y no tienen trabajo. Entonces empezaron a ir todo, o sea, el sector más combativo, social, políticamente más politizado, se fue al Chapare. Y detrás, claro, de los feligreses se fue el pastor, Claro. en Filemón. este caso Filemón. Y empezaron a hacer allá lo que no pudieron hacer en las minas. Pero ya no con trabajadores proletarios mineros, sino con pequeños propietarios, Empresarios. pero además ¿en qué sector? En el de sector la droga. mafioso. Entre los mafiosos. Entonces resulta que por un golpe de situación, porque así es la vida, sucede no solo en política, sino en muchas otras cosas, toman el poder. Entonces resulta, y bueno, ¿y con quién gobernamos ahora? ¿Verdad? Entonces al primero que lo trae como recién llegado es al vicepresidente, Claro. que salía a un canal de televisión y que había tenido una experiencia loca y en el altiplano de poner petardos en las torres de electricidad, y que había estudiado a medias física y no sé qué cosas más en México, y se politizó en México. Fue el primer paracaidista. Y detrás de él empezaron a llegar otros paracaidistas. El ministro del Interior actual, ¿dónde estaba? Por ejemplo. ¿Ah? ¿Dónde estaban todos los ministros hoy día? ¿Dónde? Muchos de ellos en mi partido. Sí. ¿Verdad? El primer canciller que tuvo fue del mío. Entonces, y no los critico, cada quien tiene la opción de hacerlo. Tanto que una vez me encontré yo con Evo y le dije, Evo, tienes que agradecer a mí porque la mejor gente que tienes es mirista. Y me lo reconoció que sí. Vos has tenido oportunidad de hablar con Evo. ¿Es una persona que tiene claro lo que está pasando, lo que va a pasar, o está viviendo en una nube? Mira, pero antes de contestarte esto, que es muy interesante tu pregunta, te quiero decir que no solamente hubo los paracaidistas en la administración pública. A ver, revisemos quiénes son empresarios ahora. Todos paracaidistas en el sector empresarial, Sí. ante un Estado que recibía la millonada de dólares del gas, de los megacampos de gas, y que podía invertir 7.000, 8.000 millones de dólares en inversiones públicas, cuando nosotros, si llegábamos a 500 millones, ya podíamos agradecerle a Dios, porque no teníamos la época del gas, que fue la gran revolución económica. Entonces, entre los empresarios vas a encontrar también trotskistas, comunistas, adenistas, movimentistas, por no decir, por ejemplo, qué empresa hizo la Casa del Pueblo famosa. No fue masista. Claro. No vamos a decir el nombre, pero, Sí, sí. pero bueno, Sí.
no Es somos Vox ciegos Populi, tampoco, sí. ¿verdad? Entonces resulta que a muchos niveles fue agarrar lo que se podía para conformar este sistema. Ahora, en cuanto a lo que tú me preguntas sobre Evo, yo te voy a responder con una anécdota. Yo le dije, Evo, es un gran momento, era a mitad de su mandato. Cuando empezó a preocuparse con el tema del mar, y me llamó una vez. Entonces yo le dije, Evo, después de hablar de la cosa del mar, creo que es un gran momento para el país y para vos. Pero creo que tienes que dejar de ser un hombre confrontacional. Tú chocas mucho, estás al choque siempre. Sindicatero. Un poco la cultura sindical, al choque siempre. Bolivia necesita un líder que unifique no solamente los distintos pueblos, las distintas etnias, unifique las regiones, que sea querido y confiable en todas las regiones del país. Necesita un factor de unidad y no de choque como eres vos. ¿Sabes quién me contestó? Dice, Jaime, pero no puedes negar que me fue bien. Oye, entonces cuando tú me dices en qué mundo está, él está convencido que chocando, contrariando, molestando, golpeando, le va bien. Me lo ha dicho y casi me dejó sin respuesta, porque efectivamente le ha ido bien, desde el punto de vista personal, no desde el punto de vista del país. Entonces, ese es Evo. Es un irreductible con lo que yo creo que debe ser en este momento el mejor monumento que tiene Bolivia al yo. Mejor monumento al yo, a Evo Morales, ¿verdad? Tampoco le critico porque cada quien puede ser como sea. El problema me preocupa son las consecuencias para Bolivia de tener un presidente de esa naturaleza. Por eso es que yo noto en la calle, se me acerca la gente, Jaime, qué bien, hay que terminar con esto, necesitamos un cambio. Esto es lo que te podía decir de Evo. También tuve otra vez otra experiencia que se dio. Resulta que yo estaba en el campo donde yo vivo, en el Picacho, en Tarija, y de repente viene la seguridad de Evo y dice, el presidente quiere visitarlo. Ah, caramba, dije, ¿qué es esto? Bueno, claro, que venga, en esta casa entra todo el mundo, ¿y por qué no el presidente? Entonces llegó, hasta ahora no sé a qué fue. Es decir, miró, tal vez quería saber cómo vivía yo, no sé. Pero bueno, tuvo la gentileza de ir. Y allí sucedió otra anécdota importante, donde lo pude estudiar. Resulta que en mi escritorio yo tengo el primer líquido, la primera gasolina que salió del megacampo de gas, el primer megacampo de gas San Alberto X9. Claro. Y el ingeniero, con el entusiasmo de ese descubrimiento, me vino a regalar, me dijo, mire, este es el primer líquido que salió de este megacampo de 5.000 metros de profundidad, 5 kilómetros, hechos por IEPFB, no eran transnacionales, IEPFB. Entonces yo guardé la botellita y tiene color de whisky. Y la puse sobre mi escritorio y llega Evo y me dice, ¿te gusta el whisky? Le dije, sí, pero es medio fuerte el whisky que me gusta. Le digo, y abro la botellita y le doy a la nariz. El tipo de claro se da cuenta que es gasolina. Entonces le digo, no hombre, no Evo, este es el primer líquido que salió del megacampo San Alberto X9 de gas. Ah, me dijo así como diciendo, ¿no tomó un trago de agua? Le dije, no Evo, ¿no te das cuenta? San Alberto X9. O sea que en estas botellitas, Evo, está Juancito Pinto. Sí. Está el bono de todo dignidad. el dinero que te está haciendo y permitiendo. Aquí está Juana Zuluaga Padilla. Y entonces lo vi que se empezaba a molestar. Bajaba la ceñuda a la frente y me di cuenta que me dijo que iba a cambiar. Entonces también yo me molesté. Digo, no, Evo, fíjate, aquí está tu avión, aquí están tus helicópteros. Entonces esto es serio. Y se molestó. Entonces, esa otra faceta de Evo. Porque yo le dije, tú más bien, ¿por qué, Evo, no vas a explicar al país
¿de dónde vienen los inmensos recursos que estás administrando? Mal administrando. O mal administrando. Pero, bueno, facetas del presidente. Me preguntaste más o menos dónde lo veo ahí en ese... Un tema, cuando llegaba Jaime Paz como presidente, me ha tocado verlo, cuando llegaba el mismo Goni, cuando llegaba, venía la avanzada del presidente, que era la gente de protocolo que decía cómo tenía que protocolarmente hacerse. Pero cuando llega el presidente hoy, viene una avanzada que parece que estuviese llegando... Pablo Escobar. Más o menos así. O el Chávez como yo. O sea, sí. Con una tropa de... Pero es increíble. Y un buen porcentaje de ellos son cubanos. O sea, parece ser que los cubanos han hecho su negocio de hacerle creer que lo quieren matar. Y entonces dicen, la seguridad es básica y fundamental. Y alguien que trabajaba adentro me dice, hay 3 o 4 cordones alrededor. Yo le decía, nadie quiere matar. En este país no es una... No somos matarifes. No, para nada. Todavía somos un país donde a las 11 de la noche, cuando yo voy a mi pueblo, por la carretera ves a una chiquilla de 15 años caminando tranquila por el camino. No somos ese país. No somos ese país, evidentemente, ¿no? Y evidentemente ocurre eso. Anotas bien. Hay un comentario que yo quiero rescatarlo y quiero decírtelo. Cuando yo les preguntaba a algunos amigos, en una oportunidad que hablamos con Rolando Arostegui, voy a entrevistar en una oportunidad a Jaime, me decían, pucha, ¿sabes qué? Su formación jesuítica salta a la vista, su formación profesional salta a la vista, su don de gente salta a la vista. Y entonces le decían, no, decime qué querés que le pregunte. Y entonces me decían, él ha logrado generarse un ambiente de cariño entre propios y extraños. O sea, gente que era de su partido y gente que no era de su partido. Sin embargo, el presidente actual ha logrado unir al pueblo boliviano en una especie de... no voy a decir odio, pero una especie de recelo hacia él. Sí. Es un poco tú que has tenido una buena formación académica. Es lo que decía el gran maestro de la política Maquiavelo. Claro. Al príncipe, decían, o sea, refiriéndose al líder, el príncipe tiene que ser temido o querido. Pero si tiene que elegir entre ser temido o querido, tiene que elegir ser temido, decía. Y creo que es el camino que sí llevo. Yo al revés preferí el camino de ser querido. O sea, ahí está la diferencia en los lideratos. Entonces cuando te decía que el hombre tenía conciencia de que le había ido bien, pero también tenía conciencia de que tenía que cuidarse, que le había ido bien haciendo mucho daño, contrariando, peleando, contrastando, golpeando. Y por lo tanto eso te da una conciencia también de que cualquier cosa te puede pasar. ¿Me entiendes? Entonces, efectivamente, pareciera ser que tenemos un presidente que anda asustado. Una pregunta, que respondiendo y continuando con esto que me estás diciendo, Jaime, me decían, ¿cree Jaime Paz que en algún momento este daño que se está haciendo al país, porque ellos mismos han inventado y dicen que no hay inventor que no se joda con su invento, cualquier daño económico, cualquier daño que se haga al país es imprescriptible ahora? ¿Crees que alguna vez, Jaime, y es la pregunta que te traslado de la gente amiga, que me decía, toda esta gente pague por el daño que le ha hecho al país en estos 12 años de bonanza que los hemos malgastado? Mira, esa parte negativa de los 12 años, también hay algunos aspectos positivos. Obviamente. Pero que no son muchos, porque creo que tanto tiempo y con tanta plata, todo podía haber sido mejor, ¿no es cierto? Sí. Eso debemos estar claros, aquí no hay cosa. Entonces, tú planteas un problema de fondo.
que ocurre, que es un problema que ocurre en los países donde se da una gran dictadura, un gran autoritarismo que hizo mucho daño y que cuando se tiene que cambiar, ¿qué se hace? Se aniquila el que estuvo porque hizo lo que hizo, o se trata de hacer una convivencia pensando en que sacándonos los ojos no llegamos a ninguna parte. De acuerdo. ¿Verdad? Y que por el bien mismo del país, la caída de una dictadura o de un autoritarismo no sea una seguidilla de inestabilidad, de conflictos, como está ocurriendo en Libia ahora, por ejemplo, una nueva guerra civil en Libia, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ser la sabiduría de los bolivianos cuando ocurra el reemplazo. Yo personalmente, por vocación, por ser cristiano mismo, creo, hasta por mi apellido, yo soy Paz, y dentro de Zamora está la palabra amor, se le quita la Z y la A, entonces yo soy un hombre de paz, amor, pero soy un hombre de ley también. O sea que tienes que hacer un equilibrio en el momento de la transición entre lo que fue la violación a la ley como tal y tus sentimientos de buen boliviano, de corazón limpio, de alma limpia, cristianos, y por lo tanto tendrá que ser una simbiosis donde se imponga la necesidad de que el país no derive en guerras intestinas, pero también donde se empiece a esclarecer que la ley es la que nos debe regir en todos los campos. La ley es dura, pero es la ley. Es la ley. Por tu formación política, vos has tenido contacto con la izquierda internacional, con la Internacional Socialista, que han sido, digamos, de algún modo los financiadores del Foro de San Pablo, indirecta o directamente, y han sido un poco los que en Europa, estoy hablando de Holanda, un poco Alemania y España, le hacían el coro a Evo. Yo tuve oportunidad de viajar a Estados Unidos, tuve oportunidad de visitar en Austria, en Alemania, estoy viajando en mayo nuevamente a España, y toda esa gente que de alguna forma después terminó trabajando en la Constituyente, en algún trabajo juntamente con lo que es Evo, hoy me dice, nosotros pensábamos y creíamos que iba a ser otra cosa. ¿No has tenido o no conoces algún desencanto de esa gente mira, allá? primero hay que ver una cosa, que el momento de fuerza, de auge de la Internacional Socialista, porque yo he sido vicepresidente de la Internacional Socialista, en el momento de fuerza de la Internacional no se equivocaron, apoyaron a gente como nosotros, supieron distinguir entre izquierdas e izquierdas. Exactamente. Es la Internacional Socialista decadente que tenemos hoy, la que se deja escandilar por fenómenos como el de Lula en Brasil, o el de Evo acá, o el de Correa en Ecuador, o el de Chávez en Venezuela, o el de Ortega en Nicaragua. Es la izquierda decadente, no la izquierda seria de Europa. Creo que hay que tomarlo muy en cuenta. Y eso que hoy, cuando hablamos izquierda-derecha, mira, creo que el siglo XX fue el gran siglo de las polarizaciones ideológicas. Tú morías por ser de derecha y tú morías por ser de izquierda. Casi el centro no era un posicionamiento. Al final del siglo empezó a hacerlo de alguna manera. Pero veo que el siglo XXI, gracias a Dios, no es un siglo de polarización ideológica. Esto ya no permite. No permite, correcto, menos mal. Sí. Entonces eso también nos permite hoy día en Bolivia, de que por ejemplo en mi candidatura, yo tenga el apoyo no solamente de los combatientes históricos del mirismo, sino de todas las corrientes. De todas las corrientes democráticas. Y digamos el síndrome ideológico se acabó. Sí. Gracias a Dios, y creo que eso nos ayuda también a construir la unidad que los bolivianos necesitamos aquí para el postrevismo. Sí. Aquí tenemos que estar todos, por encima de ideologías, por encima de credos religiosos, tenemos que estar todos. Y en eso el siglo XXI es un siglo que nos acompaña.
Cuando uno habla de democracia, para la gente joven, la palabra democracia es como hablar en chino, Sí. porque no les ha costado la democracia, no la han vivido la transición hacia la democracia. Y para la gente del gobierno, democracia confunden ellos con ir a elegir, ir a votar. Y democracia es la mayoría al poder, pero respetando la minoría. Claro. Y lamentablemente, cuando ellos dicen vamos a profundizar la democracia, lo que están haciendo más bien es desvirtuar la democracia. Es decir, atornillarse. Exactamente. Que es muy Exacta- distinto que profundizar la Exactamente. democracia. Es atornillarse por otro tipo de razones. Pero vos sabes que en cuanto a la gente joven, debemos nacionalizar ciertos conceptos. En el mundo se habla de los millennials, se habla de los millennials. Sí. O sea, toda la muchachada que nació a finales del siglo pasado y comienzo de este siglo, es decir, los nacidos entre siglos, ¿verdad? Los millennials. Sí. Resulta que en boliviano no hay millennials, se llaman hijos de la democracia. Así es. O sea, son la muchachada que tiene menos de 35 años de edad. Nació ya con la democracia en marcha. Entonces, de alguna manera ya tienen una cultura democrática que, como todo hecho cultural, ni siquiera uno es consciente que la tiene. Así es. A ti te gusta un tipo de música, pero no eres consciente de por qué. No, te gusta, se acabó. Y entonces resulta que la mayoría de los votantes del referéndum del 21F eran menores de 35 años. Así es. O sea que la democracia era un concepto que pesaba en sus cabezas y en su comportamiento. O sea, a veces tenemos una muchachada que da la impresión de frivolidad y entonces dice, no son demócratas porque están pensando en todo menos la democracia. No, la democracia es tu comportamiento en todos los sentidos, ¿verdad? Y ya explícitamente cuando vos, siendo no millennial, sino hijo de la democracia en Bolivia, vas y pones un voto por la democracia en el referéndum del 21F. Entonces yo creo en esa juventud y me da muchísima esperanza. Y tú sabes una cosa, los que más me saludan en la calle son los muchachos. Pero claro que sí. El Que 65... yo a veces digo, pero ¿y por qué me conocen? Pero se ve que hay transmisiones laterales de familia. Ahora hay muchos que me dicen mi padre, mi madre, mi abuelita, mi abuelito, yo quiero llevarle la foto suya. O sea, entonces eso es lo que yo le llamo la transición generacional que el país necesita expresarse en el gobierno, ¿verdad? El 65% de los votantes van a ser gente joven. Sí, Nos quedan, lamentablemente, solamente 3 minutos y medio. bueno, Pero lo que quiero yo es que vos le mandes un mensaje a esos votantes, a esa gente joven, por qué tienen y por qué deben votar por un candidato como Jaime Paz, por qué deben seguir a una persona con esa experiencia, por qué deben seguir a una persona de la que sus padres dicen, es como Luis Miguel, era el ídolo de los padres, terminó siendo de los hijos y está con los nietos. Yo digo, bromeando, a Luis Miguel habría que hacer un monumento, Claro. porque me ha dado conversación musical con mi nieta, porque está cantando los romances de Armando Manzaneros y mi nieta los está tarareando. Entonces, parece? quiero ese mensaje para esa gente no, joven. pero mira, lo que yo puedo decir a la muchachada, a los jóvenes, a los chicos, chicas de nuestro país, es que tomen en cuenta lo que dice hace un momento. Se necesita la renovación que está en ustedes. Este país no puede vivir sin ustedes, ¿verdad? Pero se necesita la capacidad de innovación que está en la experiencia, que está en el aprendizaje, que está en lo vivido. Entonces, tenemos que juntarnos para que juntemos en nosotros lo que se ha vivido y lo que se va a vivir, que es lo que yo le llamo un gobierno de transición generacional en nuestro país. Y por eso muchas veces estando en la universidad digo, Jaime, presidente, los jóvenes al poder. Y un poco estoy queriendo dar a entender que es de esa manera lo que necesita nuestro país hoy día. Jaime, una última pregunta, nos queda 1 minuto y medio. Si no logramos unificar
una especie de generación nueva que logre, porque los votantes que tiene el MAS son los mismos que votaron en su momento por el MNR, la gente del campo, por el MIR, por la UCS, por la ADN. Y yo veo con mucha pena en el órgano legislativo que están levantando la mano y no saben por qué están levantando. Están legislando no es independiente, y ni siquiera están entendiendo lo que están legislando. Entonces, esa gente joven cree que no tiene el espacio para poder operar. Y los pocos que hay, yo lo veo a José Gutiérrez gritando solo, como arando en el mar, y como gritando en el desierto, y no le escucha a toda la gente que está ahí, porque no hay una democracia, no hay una conciencia democrática, porque democracia es escuchar, incluso como decía Voltaire, estoy en total desacuerdo con tus ideas, pero daría mi vida porque tengas la oportunidad de expresarlas. Nada de ello. Entonces me gustaría que ese mensaje de tu experiencia lo volvás a retransmitir a esta gente joven, a estos votantes que quieren, dicen, que se una toda la oposición, pero lo dicen, digamos, como una especie de grito desesperado solamente. Claro, esa desesperación, hay que decir a los jóvenes, el problema, nosotros tenemos al frente dos problemas. Uno, que se vaya el señor Evo Morales por mandato del 21F, ¿verdad? Si solo queremos eso, bueno, unámonos moros y cristianos para lograrlo. Pero resulta que con eso, con que se vaya Evo Morales, no resolvemos nada. Necesitamos generar un gobierno de nuevo tipo. Necesitamos generar estructuras sustentables de gobierno que sean una respuesta para el país. Y entonces ahí no se puede juntar muros y cristianos. Tengo que seleccionar lo mejor que encuentre. Y sobre todo lo mejor que encuentre entre la gente menor de 35 años. Por lo tanto, si algo les ofrezco es que vengan a trabajar por lo mejor que nuestro país necesita. Jaime, presidente, los jóvenes al poder. Jaime, ha sido un placer verte después de mucho tiempo. Queridos amigos, ustedes no saben el placer que ha sentido su humilde servidor estando con un expresidente, con esa humildad, con esa capacidad, con ese amor a su país. Él lo dice, Jaime Paz Zamora se define como Jaime Paz Amor. Y ese mensaje es el que quiero que quede en la retina de todos ustedes. Jaime Paz Amor. Lo que él pretende es reunificar a todo lo que es el colectivo boliviano en esas palabras, paz y amor. Buenas noches y muchas gracias. La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar, es consuelo en el dolor, es el más alto querer. La patria es el sol que nos alumbra, el aire que nos refresca, es la cabaña grotesca y el alcázar